Tenemos comunicación en este momento con el doctor Tonatiuh Guillén López. Él es presidente del Colegio de la Frontera Norte. Con él conversamos la semana anterior sobre el tema de la frontera, de los migrantes, etcétera, y ahora con esto que acaban de anunciar de manera oficial por medio de una orden ejecutiva para construir el muro, pues viene muy a cuento que nos explique brevemente cómo va la cosa con nuestros migrantes que amenazan ser, con aquellos migrantes que amenazan ser deportados. No son todos, pero sí son algunos. Y estamos hablando entre 2,5, 3 millones por lo menos. Doctor Guillén, Tonatiuh, ¿cómo te va? Muy buenas tardes para ti. Son las 5 de la tarde con 21 minutos ahí en Tijuana. Muy bien, Pepe, con mucho gusto de saludarte. Tonatiuh, ¿cómo estás viendo todo esto? ¿Es violatorio de los derechos humanos la construcción del muro? Mira, Pepe, en sentido estricto, hacer un muro, hacer un puente, hacer una puerta en territorio de Estados Unidos es problema de Estados Unidos. Obviamente es un mensaje muy desagradable de exclusión, de separación, de no los queremos ver. Es sobre todo tiene un valor simbólico que rompe pues una relación entre países que cada vez ha sido más fuerte a nivel de economía y de sociedad, y por eso hacer muros es un contrasentido a la dinámica de relaciones que, reitero, cada vez han sido más intensas. Sobre todo tiene ese muro un valor simbólico en ese terreno. Y el segundo punto importante sobre ese valor simbólico es la presentación que ha hecho Trump, no solo ahora, sino en la campaña y incluso su vocero, de que el muro lo va a pagar México. Esa parte es una franca agresión a la soberanía del país, es un trato de país subordinado, es un trato de no respeto de la integridad nacional, y creo que es el punto número uno de todo este tema, Pepe. Si la relación con Estados Unidos a nivel de gobiernos, porque una cosa es lo que pasa en sociedades y otra cosa es lo que pasa en economía, pero a nivel de gobiernos, el punto de partida de la relación es esta grosería que no respeta soberanía, ni respeta la integridad nacional, ni respeta la historia de las relaciones que hemos tenido. Creo que eso tiene que ser un punto de entrada que el gobierno mexicano debe enfatizar, y sobre todo de ser muy claros y muy contundentes de que ese tipo de trato no sirve para el diálogo, ese tipo de relación no es en la que nosotros debemos estar, y ese tipo de franca grosería debe ser rechazada por ser completamente inaceptable. Entonces el muro, Pepe, ya existe, tiene casi 1/3 de toda la línea fronteriza hecho, es muy severo ya, es tremendo. Entonces hablar de un muro es sobre todo una cosa más simbólica que real, porque ya está ahí enfrente y tiene un valor pues para la campaña y la visibilidad de Trump y sus intereses. Pero insisto, el tema central en ese territorio de lo simbólico es aclarar que México es una nación soberana y merece un trato en ese terreno. En ese sentido, ¿cuál debe ser la actitud de la Presidencia de la República ante los hechos y ante lo que para los mexicanos se considera un trato por demás hostil? Pienso que el primer punto de todo diálogo es la regla 1, es somos iguales, somos naciones soberanas, y estos mensajes no están acordes con naciones que además históricamente han tenido una relación ciertamente muy severa, siglo XIX, pero cada vez más articulada y de desarrollo compartido. Y ese mensaje de Trump con su muro, la grosería de que México lo va a pagar directa o indirectamente, simplemente hay que decirlo muy claro, es inaceptable. Y si ese es el punto de partida del famoso diálogo que habrá en estos días en Washington, pues de entrada hay que hacer la aclaración de que están relacionándose con una nación soberana digna
y que merece justamente ese trato. Tonatiuh Guillén, nuestros migrantes en la Unión Americana, tú estás muy cerca de los Dreamers, estás también muy cerca de los trabajadores honrados, honestos, ejemplares, pero también estás cerca de los problemas que nuestros migrantes, algunos de ellos tienen con la ley y el orden en la Unión Americana, y que son los primeros amenazados en ser deportados, los nuestros y los de otras naciones, sobre todo procedentes del Islam. Hay una distorsión deliberada, hay una falsedad de que asocia la migración y crimen. Esto es una más de las falsedades que ha manejado Trump, que comentábamos la semana pasada. Maneja un discurso con una impunidad impresionante, y por ejemplo la orden ejecutiva de hoy dice que es una reacción ante el crecimiento intenso de la migración hacia Estados Unidos, lo cual es falso. Lo que ha ocurrido en los últimos años, sobre todo de 2007 a este año, de hace 10 años ahora, es un decrecimiento espectacular de la movilidad de los mexicanos a Estados Unidos. En otras palabras, ya no vamos a Estados Unidos. Entonces es una mentira esto del resurgimiento de la migración. Pero él se refiere sobre todo a la migración centroamericana. Lo usó, pero eso ha sido muy estable. Nunca ha sido una amenaza para Estados Unidos, nunca ha sido una amenaza tampoco para México. Creo que ahí la actitud de México debe ser mucho más ejemplar para señalar cuál debiera ser el trato correcto a personas cuya única aspiración es buscar una mejor condición de vida, o reunirse con sus familias, o escapar de violencia y de inseguridad. Ese escenario que México le debe al trato a centroamericanos. En el caso de los mexicanos en Estados Unidos hay una completa exageración de que migración y crimen están asociados. Se usó mucho en la campaña de Trump y reitero, es una gran mentira. Lo cierto es que lo que migración de Estados Unidos regresa a México como delincuentes, pues puede ser una persona que se pasó un alto, puede ser una persona que tuvo un incidente de vida cotidiana sin mayores consecuencias, puede ser francamente una falta administrativa menor. No quiero decir que no haya otro tipo de delitos graves, pero cuando se usa un delito grave para generalizar al conjunto de la relación y de la migración, pues estamos perdiendo lo esencial, de que se trata de millones de personas que han contribuido a la riqueza de Estados Unidos de manera muy activa, que contribuyen a la riqueza de México y que también merecen la mayor dignidad en su trato. Ese punto también creo que debiera estar en el diálogo, y ser muy enfáticos que nuestro problema no es si los deportan o no y si nosotros los vamos a recibir de manera adecuada. Es que no debiera haber deportación, debiéramos avanzar a procesos de regularización de esa población, debiera avanzarse al reconocimiento de que forman parte de la sociedad y de la economía de Estados Unidos, y en una palabra, civilizar el diálogo de migración México-Estados Unidos, y por cierto también de Estados Unidos, México y Centroamérica. Te agradezco mucho, Tonatiuh, la oportunidad de escucharte. Muy valiosos comentarios, desde luego, tú que estás ahí en el muro, justamente. Literalmente, Pepe, me agarraste exactamente moviéndome aquí en la carretera al lado del muro. Oye, por cierto, si cuando levantan su pinche muro, ¿dónde va a quedar el río Bravo? ¿Qué lado va a quedar el río Bravo? No, bueno, el río ya está marcado como frontera, este no va a ser el problema. El problema es que hay puntos del río en que a ver cómo cruzan su muro, porque sí hay una geografía que no favorece nada de eso. Reitero, Pepe, el punto central no es el muro. Ese ya existe, sobre todo en las partes urbanas más grandes. También no es una herramienta para frenar una migración que ya no existe.
sino tiene un valor simbólico de exclusión y de separación inaceptables, y sobre todo hay un mensaje indigno con relación a México de trato de país subordinado. Estaremos atentos, Tonatiuh, al mensaje que va a dirigir el presidente de la República hoy a las 8 de la noche para explicar todo esto desde su perspectiva, y te agradezco a ti, por supuesto, el haber estado en contacto. Encantado de saludarte, Pepe. Hasta pronto. Fuerte abrazo, hasta pronto. Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte.